Muchas gracias, hermano Daniel. Ahora viene el plato fuerte, que es la palabra poderosa de Dios. Nos ponemos en pie, por favor, y buscamos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. El tema es el verbo hecho carne. El verbo hecho carne. Juan 1, del 1 al 12. Recuerda, San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre bendito, esta mañana te damos las gracias por haber puesto en nuestro corazón estar aquí reunidos para recibir tu palabra. Ahora, Señor, de aquí en adelante no puedo hacer yo nada más que tu Santo Espíritu. Pon palabras, Señor, en mis labios para tu pueblo. Enséñanos, ministranos, y que cada uno de nosotros pueda entender que ese verbo tiene que hacerse carne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. No quisiera dar una clase de lenguaje. Sin embargo, tengo que hablar algo sobre el verbo, porque dice que Jesús es el verbo. Y usted sabe que sin verbo no existe una oración. Si usted no puede formar una oración sin un verbo, porque en la oración, hablando no en la oración de nosotros a Dios, sino gramaticalmente, porque en la oración la palabra principal es el verbo, porque el verbo es la acción de la oración. Como Jesús en nuestra vida debe de ser lo principal, lo más importante, porque ese verbo, Jesucristo en nosotros, es lo que va a producir nuestra acción cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En la escritura hebrea, el verbo era un agente de creación, era el mensaje de Dios
y era la ley de Dios, la escritura hebrea. En la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba al mundo. Y en cualquier idioma, lo más importante siempre será el verbo. Siempre. Para nosotros, aunque el verbo es una palabra, pero es una acción. Yo corro, yo como, yo duermo, yo oro, yo estudio, ¿verdad? Yo me enamoro, yo lo que usted quiera. Hay un verbo. Y en el versículo 1, si usted ve, dice, en el principio era el verbo. Pero, ¿a qué principio? No al principio que nosotros conocemos, que, por decirle, cuando usted nació, su principio. No, a un principio eterno. Es decir, en una palabra hebrea que se llama Bereshit, que significa principio de la eternidad. Es complicado entenderlo porque nosotros cuando escuchamos principio es que debe de tener un inicio. Pero en esa palabra hebrea quiere decir algo que existía sin principio cuando hubo un comienzo. ¿Cómo qué comienzo? El que Dios formó los cielos y la tierra. Pero fíjese bien, era el verbo, es decir, que era el mensaje viviente. Jesucristo era, es y seguirá siendo el mensaje viviente. Mis hermanos, un mensaje de la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Por qué venimos nosotros cada domingo o en la semana? ¿Por qué estamos en esa silla? ¿Por qué traemos la Biblia? La gente allá afuera en el mundo, el inconverso, no entiende. ¿Qué dice el inconverso? Es que a estos los tienen dormidos. Es que los pastores son buenos para dormir a la gente. Los pastores tienen una gran labia y uno ni cuentear una bicha puede. Y yo, mírenla, cuando yo pasaba a exponer era mi tortura. ¿Cuántos de ustedes le huían a las exposiciones? ¿Verdad? Uno, el día que le toca exponer, da la casualidad que ese día se enfermó. Da la gran casualidad. Porque este mensaje no es una exposición psicológica. Porque este mensaje no es algo que alguien tiene didáctica, que tiene oratoria, que tiene buen fluir de palabras. Hermanos, si a mí se me olvidan las palabras, de repente ahí me quedo, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Se me olvidan. Pero este mensaje no es de la carne. Este es un mensaje viviente que viene de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Él es el verbo. Dele la honra y la gloria. ¿Qué puede hacer un mensaje viviente? Puede salvar un matrimonio cuando predicamos a Cristo. El problema de hoy en día es que las predicaciones dejaron de ser cristocéntricas.
Y se volvieron predicaciones motivadoras, se volvieron predicaciones de negocios, se volvieron predicaciones de escuela de padres, se volvieron predicaciones de sanidad, se volvieron predicaciones de prosperidad, se volvieron predicaciones donde positivas, donde declara y por más que usted declare, las cosas no salen como usted declara, porque su palabra y la mía no tienen efecto, no tienen poder como el poder que tiene la palabra de Dios. Si yo predico a Cristo, esa palabra de Cristo va a restaurar la familia. Si yo predico a Cristo, esa palabra de Cristo va a traer bendición a su vida. Si yo predico a Cristo, esa palabra de Cristo va a darle hijos buenos. Si yo predico a Cristo, le va a dar sanidad. Si predicamos a Cristo. Pero hemos sacado a Cristo de la predicación y hemos metido todo lo demás que usted quiera. Y claro, usted oye a un motivador inconverso, lo motiva, lo deja encendido, lo deja de toque. Usted sale de ahí, de esas conferencias, no hombre, creyéndose que va a ser el nuevo Bill Gates, el nuevo Mark Zuckerberg, el nuevo Carlos Slim. Usted sale de esa conferencia bien motivado y va con ganas y todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ninguna de esas conferencias tiene lo que la palabra de Cristo tiene. ¿Y cuál es eso que le estoy hablando? Ese elemento que solo la palabra de Dios puede saciar nuestra sed espiritual. Solamente la palabra de Dios puede llenar nuestro espíritu, puede llenar nuestro corazón y puede transformarnos, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso el mensaje viviente. Yo por eso les he dicho muchas veces, hermano, nadie puede cambiar solito. Necesita que Dios lo transforme, lo cambie. Entonces, ¿qué necesita? Siéntese, escuche el mensaje de Dios. Dígale, bueno, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Y el barro es feo, el barro es aguado, el barro hiede, el barro es carrasposo, todo lo que usted tiene. Pero Él es el alfarero, así que aquí me pongo en las manos del alfarero para ser transformado por el Señor. Un servidor me decía, y está aquí presente, pastor, mire, yo a veces ya no quiero servir, porque yo le voy a confesar, yo me echo mis cigarros en la noche. Y yo cuando él me dijo, me enojó tanto, hermano, pero me enojó tanto, porque nunca me había invitado. Y le digo yo, hermano, le voy a dar un consejo. En la mente del religioso esto no cabe. Porque en la mente del religioso eso puede llegar a ser hipocresía. Puede llegar a ser hipocresía. Pero no deje de servir. Aunque fume, no deje de servir. Pero sí, pídale a Dios todos los días que le quite el vicio del cigarro.
Y los que han sido fumadores saben que es más difícil dejar el cigarro que el alcohol. Ese vicio es duro. Hasta que un día lo logró. Hasta que un día me dijo, ya llevo 5 días. Ya llevo un mes. Y así pasó el tiempo. ¿Qué fue lo que lo transformó? El mensaje viviente de Cristo. Porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, el verbo era con Dios. Es decir, que Jesucristo ya coexistía con Dios. Ya coexistía. No es que el Padre creó al Hijo. No. Es que el Padre y el Hijo son eternos. Y ya coexistía. Y el verbo era Dios. Jesús, porque algunos dicen, no, mire, es que Jesús no puede ser Dios porque ya está Dios Padre. No, dice ahí, y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo entender yo ese volado en la Trinidad? A mí me lo explicaron de la siguiente manera en el seminario. Tal vez le sirve a usted. Dios es como el agua. El agua líquida, Dios Padre. El hielo, Dios Hijo. Y el vapor, Dios Espíritu Santo. Es la misma agua en 3 estados diferentes. O como el sol. El sol, ¿verdad?, puede representar a Dios Padre. Los rayos, a Dios Hijo. Y el calor que sentimos, a Dios Espíritu Santo. Y ese es el mismo sol, pero en 3 funciones diferentes. Entonces, aunque a nosotros nos cueste entenderlo, porque querer entender a Dios es como querer meter el mar en una piscina. Mi mente es la piscina y el mar es la mente de Dios. Va a ser imposible. Por muy inteligente que yo sea, no voy a poder entender a Dios. Bueno, quizás ni cuando lleguemos a su presencia, porque Él seguirá siendo Dios. Amén. Entonces Jesucristo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios, porque su presencia siempre estuvo en el mundo. Quiero decirle que Jesús, según esto que está diciendo Juan, era totalmente humano, pero totalmente divino. Porque aquí está hablando de Cristo. Versículo 3, vamos al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no fue una herramienta de la creación. Fue el creador. Es el creador. Todo lo que usted ve del universo, todo lo que usted ve del mundo, fue hecho por Cristo.
Su persona fue hecha por Cristo. Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Cristo nada de lo que vemos sería. Y a veces nosotros tenemos vidas complejas, ¿verdad? Donde decimos, ay Dios, ¿cómo va a tratar con mi vida? ¿Cómo Dios me va a arreglar? Hermano, ¿usted cree que alguien que hizo el universo no va a poder hacer algo en su vida? Alguien que lo hizo a usted no lo va a poder sanar. Yo tuve de alumna a una niña. Yo daba clases de escuela bíblica. Y esta niña padecía bastante de problemas de estomacales y pedía oración y nosotros orábamos. Pero un día nos contó la niña que la iban a operar y le iban a quitar el estómago y le iban a hacer no sé qué cosa del estómago. Y nosotros orando, y le hicieron la operación. Pasó la recuperación. Pero cuando le hacen los doctores el examen, la ultra creo que se llama, le aparece a la niña un estómago. Una niña delgadita, los dientes los tenía algo fellitos, bien me acuerdo de ella, pelo lisito, trigueña. Y dicen los doctores, no es posible que le quitamos el estómago y ahí tengo otra vez el estómago. ¿Y sabe qué hicieron los doctores? La volvieron a abrir. Bueno, hicieron otra placa, salía el estómago y la volvieron a abrir. Y cuando la abren, del estómago, de la pancita, le van viendo un estómago nuevo. Y no le estoy mintiendo, y aquí está Dios en medio de nosotros. Y esa niña dio testimonio y lo dio en el aula, lo dio en el templo, y fue un testimonio donde todo el mundo se admiró, porque le habían quitado el estómago. ¿Y cuándo ha visto usted que el estómago vuelve a nacer? Nunca. Pero alguien que hizo el universo, los cielos, la tierra, lo hizo a usted, me hizo a mí. Él le dio un estómago nuevo. Y no él es el creador. Deje de andarle pidiendo al Señor, Señor, ayúdame con este riñón, que se recupere, Padre, que ya no me... Pídale un riñón nuevo, pídale un corazón nuevo, pídale un hígado nuevo, pídale una esposa nueva. Pero eso ya no, ya uno emociona y ya comienza a hablar locura. Si cuando nosotros vemos en la Biblia, dice que, escuche esto, que Jesús sanó mancos. ¿Alguien sabe la definición de manco? No tiene mano. O sea, imagínense una persona que no tiene mano, solo el cutuquito. ¿Y qué hizo Jesús el creador? Si dice que sanó a los mancos, les puso mano nueva. Les puso mano nueva. ¿Por qué? Y no él es el creador. Y no él es el creador.
¿Qué cosa no puede hacer Dios con nosotros? Si Él es el creador. Lo que pasa es que nosotros, y yo no le digo, mira, está mal que usted tome la medicina, pero el cristiano hoy confía más en la medicina que en Dios. Contó un testimonio alguien el viernes que se había enfermado y dijo, se le había enfermado sus hijos. ¿Quién fue el del testimonio? ¿Hermano qué? Marín, cabal, hermano Marín. Y decía el hermano Marín, fíjense hermanos de que yo estaba enfermo, mis hijos enfermos, le hablamos a los doctores a ver quién nos podía recibir, quién nos podía atender, pero como teníamos los síntomas, nadie nos quiso atender, dijo. Yo tenía para la consulta, yo tenía para la medicina, pero ningún doctor lo quiso atender. Entonces dijo él, no me quedó de otra que doblar mis rodillas y clamarle a Dios. Y dice él que oró a Dios y en esa misma noche sus hijos fueron sanados por Dios. ¿Verdad? Pero como nosotros tenemos para el médico, tenemos para la medicina, ya no confiamos en ese Dios sanador, en ese Dios creador. Si Él, hermano, le voy a decir una cosa, yo me acuerdo que hace tiempos yo compré una tablet de Apple y la tablet me salió mala y fui donde la compré y le digo, mire, esta tablet no sirve. ¿Qué tiene? Y ya le expliqué, entonces llenó un formulario y me dijo, vaya, le voy a decir una cosa, Apple no repara dispositivos, se los cambia por otros nuevos. Y yo me alegré porque hasta me había caído un puño ese. Ya le andaba algo rayadita, igual que mi mujer ahí. Ya estaba algo chueca. Y la cosa es que cuando llego y me dice, Apple no repara dispositivos, los cambia por otros nuevos. Que así fuera todo en la vida, dije yo. Lo dejé y me cambiaron el dispositivo. Exactamente así es Dios. Dios no anda remendando, hermanos. Dios todo lo hace nuevo, incluyendo nuestra vida. Nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Es decir, que cualquier cosa que no tiene vida, Él le da vida. ¿Se acuerdan lo que profetizó Ezequiel, el valle de los huesos secos? Dice que él pasó por un valle y estaba lleno de huesos secos, dice, secos en gran manera, pero vino palabra de Jehová a esos huesos secos y comenzaron, dice, a formarse tendones, la carne, vino espíritu sobre ellos y aquellos huesos secos que estaban ahí en el desierto se levantaron y tomaron vida. Probablemente hay algo en nuestra vida que está en ese desierto con huesos secos. Y solamente la palabra de Dios, ese verbo, puede darnos vida. Puede darnos vida. Él resucitó a Lázaro.
Hermano, ¿a cuánto no resucitó Jesús? Como que usted manda 3 tortillas y ya. A ti te digo, levántate. Y Lázaro ya llovía. No se había echado ni desodorante, ni perfume, ni nada. ¿Se imaginan los pies de Lázaro, hermano? Y ya con 4 días de muerto. Es que estaba en estado de putrefacción. Y Jesús solo le dijo, a ti te digo, levántate. Y en el instante, ahí venía Lázaro todo ensabanado. Y todo el mundo, pero este estaba muerto. Es que Él es la vida. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos apartamos al Señor, cuando nosotros ponemos otras prioridades antes que el Señor, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a morir. Comienza a haber un decaimiento espiritual, un enfriamiento espiritual, y está ahí nuestro espíritu seco. Porque necesitamos leer la palabra. Decía alguien, si yo no leo mi Biblia un día, lo nota mi mujer. Si no la leo 2 días, la notan mis hijos. Si no la leo 3 días, lo notan mis compañeros de trabajo. Si no la leo una semana, lo notan hasta mis vecinos. ¿Dónde está la fuente de su vida? En el libro que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios. No te apartes de ella. Medita en ella de día. La palabra de Dios le puede salvar. Tengo un amigo que él estuvo en el ejército y andaba un Nuevo Testamento. Siempre aquí en la bolsa del uniforme de soldado. Y en un enfrentamiento, y fue de seguridad de la iglesia central. Por cierto, en uno de sus descuidos, se pega un tiro en el dedo usted del pie. Se le zafó el tiro y se lo pegó ahí en el pie. Entonces él había estado en el ejército. Y dice que en un enfrentamiento fueron a la batalla y todo, terminaron. Y cuando él se termina el enfrentamiento, están descansando, se da cuenta que su uniforme está roto. Y va viendo. Y se saca el Nuevo Testamento de aquellos que daban los gedeones. Y adentro del Nuevo Testamento estaba la bala, el plomo, literalmente, así como la que anda Jaimito, esa de la secreta, cabal. Una hermana, cuando yo fui la primera vez a Israel, que nos llevó el pastor general, el fundador, me dijo la hermana, pastor, quiero que me lleve una Biblia y que me la firme un rabino. Me dice. Vaya hermana, le dije, pero yo estaba con aquello, si la llevaba, porque una Biblia así, algo rara de mujer, pues rosada, y puya, decía yo, y andar yo esa Biblia. Y sentí tentación de dejarla ahí y decirle a alguien, mira, firmámela, le voy a decir que es un rabino. Pero me sentía mal de engañarla. Y era mi amiga, no, le voy a hacer el favor. Uno por los amigos ya ve que hace cualquier cosa. Y me llevo la Biblia. Y yo, ¿sabe cuánto había llevado a Israel de dinero? $200. Bueno, perdón, 200 nos dio el pastor y dijo, esto para que lleven. Pero como yo no tenía ropa, solo así, manga larga, de corbata y todo eso,
me fui a comprar con $100 unos pantalones, unas camisas, para, ¿verdad? No estar allá como que era retrato. Y solo llevaba $100. Y solo una gaseosa vale $6. Esa que aquí le damos a 50. Si yo cuando vine de allá me dieron ganas de subirla a 3 por lo menos. Sí, porque allá, sí o no, prima, ahí está mi prima de testigo. $6 una lata, 7 cabal, 7 pesos una lata gaseosa. 7 pesos. Y el café, que mire, como que era café de la que le dan mi hija, la Barbie, unas tacitas así. $3. Pero así la tacita. Bueno, la cosa es que con 100 pesos, que me iban a andar alcanzando, y eran 9 días. Y los almuerzos no iban incluidos. Y cada almuerzo vale 25 pesos. Entonces yo aprovechaba en la mañana ahí en el buffet, en el hotel. Aquí, mire. Aquí. La cosa que se me acabó el pisto. Y como la actividad es rápida, ¿verdad? Uno anda de un lado para otro y cree que me había quedado tiempo de leer la Biblia. Y ya llevaba yo 3 días de no leer la Biblia. Y entonces, no dije yo, tengo que leer la Biblia, hoy tengo que leer la Biblia. Y el día que dije voy a leer la Biblia, agarré la Biblia de la hermana porque es la que me había llevado. A leer esta Biblia, era toda rosadita. Y cuando comienzo, hay un billete de a 100, hermano. Y vive Dios, que no le estoy mintiendo. Me dieron ganas de leerla más. La seguí leyendo. ¿Sabe cuánto me había puesto ella en la Biblia? $500. Y me había puesto un papel que decía: pastor, aquí le dejo esto por si lo necesita. ¡Ja! Si lo necesita. Claro que me fui a rebuscar ahí de pedirle la firma al rabino con más ganas todavía. ¿Por qué, hermano? Para que usted se dé cuenta. ¿Qué pasaría si usted al leer la Biblia hallara $100? Le aseguro que no habría día que no la dejara de leer. Se lo apuesto que la leería todos los días y la leería más si en cada 3 capítulos hallara otro. Recuerde que el verbo es la vida de los hombres. Jesucristo, su palabra, es lo que a nosotros nos va a sustentar, porque Él es el creador que sustenta todo. ¿Y qué es lo que sustenta al cristiano? La palabra de Dios, el verbo de Dios que tenemos en la mano. Es Cristo, esa palabra es Cristo. Y ya para ir, tenía más, pero el tiempo ya se me acabó. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No la extinguieron. La tiniebla no puede extinguir la luz. No puede vencer la luz las tinieblas. Es más, Albert Einstein dijo: la oscuridad no existe. Y todo el mundo, los científicos, ¿qué dijeron? Este maestro ya está loco. ¿Cómo un científico de la categoría de Albert Einstein pueden estar diciendo que no existe la oscuridad? Y dijo él: señores, la oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es la ausencia de luz.
Punto. Por eso el mal, la oscuridad nunca le va a ganar al Señor. Si usted va caminando de la mano con Dios, no le tenga miedo a los mareros, no le tenga miedo a los ladrones, no le tenga miedo a nadie. ¿Por qué? Porque usted va caminando con Dios. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Yo le digo, un día yo me discutí con uno y ahí está el hermano Roberto testigo. Y me levantó la voz y le levanté yo la voz también. Y la levantó él más y la levanté yo más. Y pastor, ¿y usted no sintió miedo? Hacia mí me temblaban las patas, ¿para qué le voy a mentir? Pero había algo en mí que me dio la fortaleza. Y fíjese que a los días me dicen, mire, se llevaron al fulano. Bendita paz. ¿Por qué? Porque las tinieblas no tienen potestad sobre la luz. Usted es luz. No porque usted sea la fuente de luz, no. Porque usted y yo reflejamos la luz de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Vamos a orar, iglesia. Gloria al Señor. Padre, te damos las gracias.